Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Jota. Bienvenidos al siguiente vídeo de la serie de desarrollo de malware para principiantes. Antes de nada, antes de empezar con el vídeo, quería daros las gracias a la gente que ha descubierto este canal, porque gracias a vosotros el canal ya ha empezado a conseguir los primeros viewers y a conseguir los primeros comentarios, y eso la verdad que motiva bastante en un canal en la que, bueno, hay pocas visitas de momento, pero hay gente que ya le va saliendo el vídeo, ya va dejando su comentario y tal, así que nada, gracias a todos los que habéis comentado en los vídeos anteriores, y bueno, espero que aprendáis algo tarde o temprano, ¿vale? O sea, la idea de este canal es poquito a poco que ir subiendo el nivel y hablar de diferentes tópicos hasta que llegue alguno en el que seguro que aprendéis. Así que, bueno, vamos a seguir con la serie de desarrollo. Para principiantes vamos a hablar de la inyección de procesos, pero en este caso vamos a hacer un upgrade de nuestro programa y vamos a conseguir inyectar shellcode en otro proceso. En vez de inyectarlo en el espacio de memoria de nuestro mismo proceso, vamos a obtener un proceso víctima y vamos a inyectar shellcode en una región de memoria dentro de ese proceso víctima. Nosotros crearemos una región de memoria dentro de ese proceso víctima y escribiremos el shellcode ahí y haremos un nuevo thread o un nuevo hilo de ejecución que empiece a ejecutar nuestro shellcode. Es decir, el proceso víctima tendrá varios hilos de ejecución y uno de ellos será el que se encargue de ejecutar nuestro shellcode. De esa manera em, conseguimos hacer que un programa que no es el nuestro ejecute código que nosotros digamos. El shellcode que vamos a utilizar es el mismo, es el shellcode de la ventanita de texto y vamos a hacer un nuevo proyecto dentro de la solución que hicimos la última vez en Visual Studio. Así que nada, podéis abrir Visual Studio, abrís vuestra solución que creamos la última vez y le dais a clic derecho, le dais a Add y le dais a New Project, ¿vale? Vamos a crear dentro de esta misma solución, vamos a crear un nuevo proyecto, ¿vale? Y es un proyecto de C++, como antes, y le vamos a poner pues Create Remote Thread Injection, ¿ok? Vamos a hacer un nuevo proyecto para no modificar el anterior e ir trabajando poco a poco en cada uno de ellos. Vamos a crear este proyecto nuevo y como podéis ver, pues tras esperar un poquito de tiempo, tendremos aquí los dos proyectos. Tendremos el proyecto anterior que sale en negrita el nombre porque estamos centrados en él, de manera que si le damos al play se ejecutará el proyecto anterior. Sin embargo, si en este proyecto nuevo le damos a Setup as Startup Project, ¿vale? Si le damos, se pondrá en negrita y ya cuando le demos al play se ejecutará el main de nuestro nuevo proceso, de nuestro nuevo proyecto, que en este caso, como no tiene ningún main, porque no lo hemos declarado en ningún archivo CPP, pues no puede arrancar. Entonces, una vez que estemos aquí en este punto, ¿vale? De que ya hemos fijado ya nuestro nuevo proyecto como el target, vamos a darle aquí a Source Files, que es los archivos de código fuente, donde vamos a ir añadiendo nuestros archivitos. Clic derecho, vamos a darle a Add y vamos a darle a New Item, ¿vale? Aquí añadimos pues nuestro nuevo archivo que se llama Create Remote Thread injection.cpp, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Le dais al Enter y ya tenemos nuestro nuevo proyecto. Entonces, nuestro nuevo proyecto podéis hacer un int main vacío, ¿vale? Y podéis hacer incluyendo la misma librería que incluimos la anterior, el iostream, porque si aquí ponéis printf, hola, esta función para imprimir por pantalla no está definida y podemos darle a show potential fixes y nos va a decir que incluyamos esta librería, ¿vale? Así que incluimos esta librería y ya podemos utilizar la función printf para imprimir por pantalla. Si le damos al play ya podemos ver que está imprimiendo hola, es decir, ya se está ejecutando el main de nuestro nuevo proyecto de Create Remote Thread. Por lo tanto, el proyecto anterior ya se ha quedado aquí. Si en algún momento lo queremos utilizar, pues simplemente lo que tendremos que hacer es clic derecho, Setup as Startup Project y volvemos a darle al play, ¿vale? Y ya volveríamos otra vez de nuevo al proyecto anterior, ¿ok?
Vamos a centrarnos en este proyecto nuevo, le damos aquí y ya tenemos este proyecto, ¿ok? Así que nada, vamos a empezar. El objetivo de este proyecto, como hemos dicho, es ejecutar shellcode en un proceso remoto, en un proceso víctima, que no es el nuestro, y básicamente los pasos para ejecutar el shellcode son muy parecidos. Si recordamos en el proceso anterior, lo que teníamos es un shellcode declarado, que era el código que íbamos a ejecutar, ¿vale? Y luego teníamos varios pasos. Teníamos el primer paso, que era reservar una región de memoria dentro de nuestro proceso, que lo utilizábamos virtualalog para reservar esa zona de memoria con la cantidad de bytes del shellcode. Luego lo que hacíamos era un memcopy, una operación de copia de ese shellcode a esa región de memoria, ¿vale? Y lo siguiente sería ejecutar ese shellcode que ya está copiado en memoria. Finalmente, ¿cómo se ejecuta? Pues con esta funcioncita de aquí, que lo que hace es llamar a hacer que el puntero de programa apunte a nuestro shellcode y que comience la ejecución por ahí, ¿ok? Los pasos en nuestro nuevo proyecto van a ser muy similares. Vamos a obtener un handle a un proceso víctima. Un handle es simplemente una manera de interactuar con un proceso víctima. Entonces, obtenemos un handle a ese proceso. Gracias a ese handle o utilizando ese handle, reservamos memoria en el contexto de ese proceso. En esa reserva de memoria que hemos creado, que tendremos el puntero de la región de memoria que hemos reservado, vamos a copiar nuestro shellcode de nuestro proceso a ese proceso víctima y finalmente haremos que el proceso víctima ejecute un nuevo hilo, ejecute un nuevo thread con ese apuntando a ese shellcode que hemos copiado. No podemos hacer que el proceso víctima apunte a un shellcode de otro proceso, ¿vale? O sea, entendemos que primero que copiarlo al proceso víctima y luego hacer que apunte a ese shellcode que ya está copiado en él. Esto es una limitación que tienen los programas y es básicamente pues, que un programa no puede apuntar a una región de memoria de otros programas, por lo que ya hemos dicho en el episodio anterior, y es que cada programa tiene sus regiones de memoria independientes y privadas. Si bien recordáis, esta región de memoria que nosotros creábamos cuando alocábamos el shellcode o cuando reservábamos el shellcode, era una región de memoria que en el Process Hacker aparecía como privada, ¿vale? No sé si, por ejemplo, aquí habiendo cualquier programa habrá regiones de memoria privada, pero una región de memoria que aparecía como private. Esto significa que otro proceso no puede acceder a esta región de memoria, por lo tanto no puede apuntar a esa dirección de memoria. Tenemos que, en el proceso víctima, crear una nueva región y copiar el shellcode a esa nueva región, ¿vale? Que ya sí el proceso podrá apuntar ya que es su propia región de memoria, ¿ok? Entonces, bueno, dicho esto, vamos a copiar este shellcode, que es el shellcode que vamos a ejecutar, ¿vale? Vamos a ejecutar este shellcode para, como ya dijimos, hacer una prueba de concepto, ya que el shellcode, el código que se ejecuta, no nos interesa, nos interesa la técnica que vamos a ver para ejecutar este shellcode. Y lo siguiente que vamos a ver es cómo obtener un handle a un proceso víctima. Lo que queremos aquí en este caso es, tenemos un proceso abierto, por ejemplo, vamos a utilizar un Notepad, vamos a abrir un Notepad por aquí, abrimos un Notepad, tenemos un proceso abierto que va a tener su identificador de proceso si lo buscamos por aquí, Notepad, y tiene un PID, un identificador de proceso que irá cambiando conforme vayamos abriendo y cerrando el programa, ¿no? Entonces, el identificador del proceso es el 8792 y queremos crear una nueva región de memoria dentro del espacio. Entonces, ¿cómo conseguimos acceder a este proceso, interactuar con él para crear regiones de memoria y copiar shellcode en esas regiones y tal? Pues necesitamos un handle. Un handle simplemente es una solicitud de acceso a un proceso, ¿vale? Yo le tengo que pedir al sistema operativo, oye, déjame interactuar con este proceso, y el sistema operativo me da como un handle, me da como una llave, ¿vale? O un permiso que yo utilizaré para demostrarle de, oye, mira, tú me has dado este handle y por tanto yo puedo interactuar con el proceso. Entonces, ¿cómo obtenemos un handle? Pues un handle lo vamos a obtener con un handle, ¿vale? Se diría un handle, pero bueno, me sale handle porque lo leo a nivel de código. Entonces, ¿cómo obtenemos un handle? Pues un handle lo primero que vamos a hacer va a ser declararlo, ¿vale? Primero vamos a incluir
la librería de Windows, como siempre, porque vamos a interactuar con la API de Windows, entonces obligatorio incluir la API de Windows, ¿ok? Y una vez hemos incluido la API de Windows, vamos a declarar una variable que sea handle, y vamos a hacer handle al proceso, ¿vale? Como le queráis poner a la variable. Este handle va a tener un valor nulo porque de momento no sabemos obtenerlo, pero vamos a declarar esta variable aquí arriba para que se vea lo que estamos haciendo. Entonces, declaramos un handle a un proceso que en principio va a ser nulo. Y vamos a indicar el PID. Entonces, el PID va a ser, pues en este caso, el PID va a ser el 8792, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un 8792. Tenemos un identificador del número de proceso y ahora tenemos que preguntarnos, como siempre, cómo obtengo un handle a este proceso. Vale, pues la manera de obtener un handle va a ser usando la API de Windows. Y aquí tenéis la función de la API de Windows con la cual vamos a obtener un handle, ¿ok? Es la función OpenProcess, ¿vale? La función OpenProcess se encarga de abrir un objeto de proceso local, ¿vale? Un proceso en nuestra máquina y recibe tres parámetros. Lo que vamos a ver antes de ver qué recibe es lo que devuelve, ¿vale? Lo que devuelve es básicamente que si la función termina correctamente, el valor de retorno es un handle abierto a un proceso especificado, ¿ok? Entonces, una vez dicho esto, para eso lo queremos, esta función, vamos a ver cómo podemos interactuar con ella. Entonces, hay un parámetro de entrada, el primero, ¿vale? Que es el acceso al objeto, o sea, al proceso. ¿Qué acceso queremos? ¿Vale? ¿Queremos un acceso total? ¿Queremos un acceso parcial? No vamos a entrar mucho en este tema porque es un tema bastante más avanzado. Simplemente vamos a querer, vamos a clicar aquí para ver los tipos de acceso que tenemos al proceso. Y vamos a ver que tenemos uno que está por aquí, que es Process All Access, ¿vale? Que es todos los posibles accesos todos los privilegios de acceso a un proceso, ¿vale? Por ejemplo, si queremos únicamente utilizar un handler a un proceso para crear un thread en él, solo necesitaríamos este privilegio. No necesitaríamos tener todo. Sin embargo, como nosotros queremos, por ejemplo, crear un thread, que eso va a ser lo último que hagamos, pero también queremos copiarse el code en él, queremos además crear una nueva región de memoria en él, queremos hacer bastantes más cosas, vamos a utilizar este, ¿vale? Vamos a utilizar un Process All Access. Entonces, vamos a ir poquito a poco. Vamos a la máquina, entonces vamos a utilizar la función de OpenProcess, abrimos paréntesis y nos dice que cuál es el acceso que queremos al proceso. Podemos hacer un Process All Access, ¿vale? Que es el primer parámetro. ¿Ok? Ese sería el primer parámetro que Windows directamente ya no nos expande a que el Process All Access, esta variable, es estos números en esa decimal, que si nos fijamos en la documentación, vamos a ver que efectivamente son estos parámetros. Lo que pasa es que es lo mismo que especificar esto, como dije en el vídeo anterior, ¿ok? Vale, el siguiente argumento, vamos a ir para atrás, vamos a ver el siguiente argumento, y es dice, es un valor booleano, como podéis ver, es un valor de tipo booleano, o sea, va a ser solo o verdadero o falso, solo podemos pasarle o verdadero o falso, y si el valor es verdadero, si le pasamos verdadero, los procesos creados por este proceso van a heredar el handle. Es decir, que si nosotros creamos otro proceso más, va a tener ese handle también para poder utilizarse. Nosotros no vamos a crear nuevos subprocesos dentro de nuestro proceso atacante, por así decirlo, vamos a crear un nuevo hilo dentro del proceso víctima, pero no vamos a crear un nuevo proceso como tal dentro de nuestro proceso atacante. No vamos a crear procesos hijos. Por lo tanto, nos da igual este valor. ¿Vale? Vamos a ponerle true, por ejemplo, por ponerle un valor, pero nos da bastante igual. ¿Ok? Entonces ponemos un true, nos da bastante igual de momento, así que vamos a ponerlo por ahí. Y nos queda un parámetro, nos queda el process ID, que es el identificador del proceso local para abrir. Entonces, nos dice además que si el proceso es el proceso cero, el proceso, digamos, raíz del sistema operativo, la función falla, ¿vale? Simplemente supongo que por un tema de seguridad o por un tema de cómo está diseñado el sistema operativo, ¿vale? Pero no podemos crear un handle al proceso cero, ¿ok? Entonces,
¿Cuál es el proceso que vamos a abrir? El del Notepad, es el 8792, ¿vale? Esto tiene un inconveniente, el ponerlo numérico, podríamos ponerlo así, vamos a poner aquí, vamos a cambiar esta variable por Notepad PID, ¿vale? Y vamos a copiar esta variable, de hecho vamos a poner esta variable como así y vamos a pegar esta variable, ¿ok? Entonces, esta variable va a ser la 8792. El problema que tiene esto es que nosotros cuando cerremos y abramos el Notepad tendremos que cambiar este valor en nuestro programa porque el valor habrá cambiado. En futuros vídeos haremos una funcioncita que calcule dinámicamente cada vez que el programa se ejecuta cuál es el PID de Notepad para que no tengamos que estar incluyéndolo a mano, sino que automáticamente el programa haga la función de venirse aquí, buscar los procesos, listarlos, ver cuál de ellos se llama notepad.exe y obtener su PID asociado. De momento no vamos a hacerlo, porque quiero que nos centremos en lo básico y no quiero entrar en pequeñas mejoras, que eso realmente son mejoras. Entonces, ya tenemos el handle al proceso. Si os fijáis, esta llamada que acabamos de hacer devuelve un handle al proceso, pero no lo estamos recogiendo en ninguna variable. Tenemos que recoger ese handle para poder utilizarlo. Por lo tanto, vamos a hacer hprocess igual a openProcess, es decir, esta variable que hemos creado anteriormente, que tenía un valor nulo, vamos a utilizarla ahora y vamos a darle el valor de openProcess. Entonces, vamos a chequear un poquito, un segundito, el valor, qué pasa cuando la función falla. Si la función falla, el valor de retorno es null, ¿vale? Entonces, lo que yo quiero aquí es hacer una comprobación de si el valor de retorno es null, ¿vale? If hprocess es igual a null, ¿vale? Vamos a imprimir por pantalla, vamos a hacer un printf que no se ha podido obtener un handle al proceso. Simplemente un valor de error y además vamos a ponerle un... Uy, disculpad, vamos a ponerle... No tengo aquí la barra hacia atrás, me va a ser un poquito complicado. Vamos a copiarla por aquí. Un barra n, ¿vale? Vamos a ponerle un barra n. Esto es simplemente para hacer un salto de línea para que los errores en la terminal salgan por cada línea, ¿vale? No como en el vídeo anterior que salían de manera continuada. Ahora os lo enseñaré. Entonces, vamos a ejecutar el código porque de momento esto debería de funcionar. Vamos a obtener un handle. Si el handle no es válido, da un error. Si es válido, vamos a poner un else. Si el handle es válido, es decir, si no entra aquí, el handle sería válido. Vamos a imprimir printf. Se ha conseguido obtener un handle al proceso, ¿ok? Y le ponemos de nuevo un barra n para poner un salto de línea, ¿ok? Estupendo, vamos a ejecutar nuestro código y vamos a ver que pone que se ha conseguido obtener un handle al proceso, es decir, el primer paso, estupendo, o de obtener un handle ya lo tenemos, ¿vale? Ahora, si os fijáis, vamos a ver varias cosas. Vamos a vernos que en Notepad, si le damos clic derecho, vamos a darle a Handle. Vamos a cerrar y abrirlo de nuevo. Si le damos a Handle, es posible que nuestro programa aparezca por aquí, ¿vale? De momento, la verdad que no lo sé, pero es posible que nuestro programa aparezca por aquí. Parece que no. Ah, mira, aquí parece que Malder 01 está haciendo un handle. Es posible que nuestro handle que hayamos creado esté aquí, ¿vale? La lista de handles, cuando hacemos doble clic aquí. De todas maneras, lo veremos bastante más tarde, ¿ok? Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros cerramos el Notepad? Si nosotros cerramos el Notepad y lo volvemos a abrir, ¿vale? Si lo cerramos, pues y volvemos a ejecutar nuestro programa, al no ver Notepad, el Open Process no va a funcionar y no se va a poder obtener un handle del proceso porque no hay un proceso con este PID. El Notepad está cerrado. Pero si además de ello abrimos el Notepad de nuevo, ese PID va a cambiar, ¿vale? Entonces es muy importante que cambiéis, cada vez que cerréis y abrís esto, cambiéis el PID del Notepad. Ahora es 4084, si ejecutamos el programa, no se va a poder obtener un handle a pesar de que el Notepad está abierto, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es modificar el programa. Ya como digo, en otros vídeos veremos cómo editar esto para que sea dinámico, no tengamos que ponerlo. Y ahora de nuevo, perdonad, vamos a... Aquí sí que debería funcionar. 4084. Perdonad. 4084 y le damos y finalmente se ha conseguido tener un handle. ¿Ok? Ya tenemos un handle al proceso. Cada vez que lo ejecutemos deberíamos de poder tener un handle a él. ¿Vale? Y lo siguiente que vamos a hacer es
lo siguiente que viene a partir de ahora es literalmente lo mismo que hicimos en el otro vídeo, que es hacer una región de memoria, copiar el shellcode y ejecutar. Entonces, ¿cómo reservamos una región de memoria? Pues si os fijáis, la llamada a la API de Windows que utilizamos anteriormente era un virtual alloc que nos permitía reservar memoria en nuestro mismo proceso. Sin embargo, virtual alloc no funciona para cuando quieres reservar memoria en procesos remotos. Lo que necesitamos es un virtual alloc EX, ¿vale? Es virtual alloc EX, ¿ok? Entonces, vamos a buscar virtual alloc EX y esta sí que es esta función es como virtual alloc, pero expander o extended, ¿ok? Tiene más funcionalidad que la virtual alloc base, ¿ok? Y como veis, pues lo mismo, reservar, confirmar o cambiar el estado de una región de memoria dentro del espacio de direcciones virtuales de un proceso especificado, es decir, ya no es de tu propio proceso, ¿ok? La función inicializa la memoria que asigna a cero, es decir, la memoria que reserva la pone a cero, la pone vacía, ¿vale? Vamos a ver los parámetros ya algunos nos sonarán. El primer parámetro no nos resulta familiar, porque si os fijáis es un handle y es un handle a un proceso. Es el identificador al proceso al que nosotros queremos, donde nosotros queremos reservar memoria. Tiene sentido que en el virtual alloc normal, en el virtual alloc que no era remoto, que era el espacio de direcciones virtuales del proceso de llamada, no necesitáramos un handle, ya que era el mismo proceso donde se iba a reservar la memoria. Aquí sí que queremos reservar memoria en otro proceso, por lo tanto tenemos que utilizar este handle que nosotros hemos obtenido para reservar memoria, por ejemplo. Entonces, se lo vamos a proporcionar como primer argumento. Pues vamos a ello realmente. Vamos a irnos aquí, vamos a llamar a virtual alloc x y vamos a darle hprocess como el proceso, el handle del proceso víctima. Lo siguiente que vamos a querer hacer es ver el siguiente argumento, lpaddress. Lpaddress es el puntero que especifica la dirección inicial deseada para la región de páginas que desea asignar. Es decir, em, ¿qué, o sea, qué dirección de memoria? eh, ¿Dónde queremos reservar el shellcode? ¿En qué dirección de memoria específica? Como vimos en el vídeo anterior, si especificamos null, automáticamente la función, el sistema operativo determinará dónde asignar la región. A nosotros, de momento, no nos interesa especificar ninguna región en específico mientras que la región sea dentro del proceso víctima. Entonces, como no queremos especificar ninguna región en particular, porque simplemente queremos la limitación de que sea dentro del proceso, vamos a poner un null, porque nos da absolutamente igual dónde se aloque, dónde se reserve. Es decir, me da igual que sea entre esta dirección y esta, o entre esta y esta, o más después de esta, me da igual, no me interesa el valor hexadecimal o el sitio donde se reserva la memoria. Me da igual si es después de esta función, de estas regiones, o antes de estas regiones, me da absolutamente igual, ¿no? Entonces vamos a ponerle un null. Pues vamos a pasar a ver el siguiente argumento. Vamos a venir por aquí. Vamos a ver dwsize. Dwsize es el tamaño de la región de memoria que se va a asignar, lo mismo que el vídeo anterior. ¿Cuántos bytes queremos asignar? Pues los bytes que queremos asignar van a ser, los bytes que queremos reservar son los bytes de la longitud del shellcode. Entonces vamos a hacer un sizeof del shellcode y esos son los bytes que nosotros vamos a querer reservar, ¿ok? Vamos a ir al siguiente argumento, FLAllocationType, el tipo de asignación de memoria. Si nos bien recordamos en el pasado, en el vídeo pasado, queríamos hacer un commit y un reserve, si no me equivoco. No sé si con un commit nos era suficiente. Mira, aquí con un commit parece ser suficiente. Sin embargo, creo que con un commit únicamente aquí nos va a dar fallo, ¿vale? Nos va a dar fallo. Por lo tanto, esto os recomiendo que lo probéis, ¿vale? Lo dejo como tarea para probarlo. Es que probéis hacerlo únicamente con un memcommit en vez de con un memcommit y un reserve. Y probéis a ver si os deja reservar memoria o no. Yo en principio voy a poner los dos, ¿vale? Voy a poner un memcommit y un memreserve. Voy a poner los dos. Así que, como queremos los dos, pues vamos a venirnos aquí, vamos a poner este argumento. Y entre paréntesis indicamos los dos tipos de reserva, memcommit y memreserve, ¿vale? Es decir, entre paréntesis indicamos que queremos tanto memcommit y memreserve.
¿vale? Creo que sin paréntesis también se puede, pero bueno, a mí me parece bastante más organizadito así, se ve bastante más encapsulado todo. Y finalmente el último parámetro parece también que no será familiar. Dejadme que lo chequee. FLProtect. FLProtect. Que está por aquí. FLProtect es la protección de memoria para la región de páginas que se va a asignar. Es decir, queremos que la región que nosotros creemos sea escribible, podamos escribir en ella. Sí. ¿Queremos que sea ejecutable? Es decir, ¿vamos a ejecutar código apuntando a ella? Sí, vamos a ejecutar el shellcode que va a estar ahí. ¿Y queremos copiar en ella? ¿Queremos escribir en ella? Sí. Y el otro era lectura. ¿Queremos leer en ella? También queremos leer porque el sistema operativo creo que necesita la lectura siempre. Si no me equivoco, esto es una cosa que también dije en el vídeo anterior, pero si no me equivoco creo que es así. Entonces, queremos las tres. Entonces vamos a ponerle un page execute read write. Queremos las tres en principio, ¿vale? Esto también es otra mejora que haremos en los siguientes vídeos. En los siguientes vídeos haremos una mejora que consiste en crear esta región de memoria con permisos de escritura y lectura, pero no de ejecución. Copiaremos nuestro shellcode dentro de esta región de memoria, en la cual no nos hace falta permisos de ejecución de momento porque solo queremos copiar el shellcode en ella. Y luego utilizaremos una llamada a la API de Windows para modificar los permisos de esta región de memoria y que cambien de escribible a ejecutable. Es decir, le quitaremos el permiso de escritura porque ya hemos copiado en ella, ya no necesitamos volver a copiar y le daremos permisos de ejecución, ¿vale? Esto lo haremos para evitar tener una región de memoria con los tres permisos a la vez, lectura, escritura y ejecución, que es bastante ruidoso y llama bastante la atención. Pero esto lo veremos en otro vídeo porque, como digo, es una mejora que ahora mismo no nos interesa entender lo básico de la inyección de procesos, ¿vale? Entonces, una vez que tengamos VirtualAlog devuelve, como vimos anteriormente en la VirtualAlog normal, VirtualAlog devolvía el puntero a la dirección de memoria que se ha reservado. Es decir, el sistema operativo va a reservar una región de memoria y nos va a dar la dirección base de esa región asignada. Es decir, el primer byte, puntero al primer byte de esa región, ¿vale? Pues nosotros en VirtualAlog vamos a chequearlo, pero es realmente lo mismo. El valor devuelto es la dirección base de la región asignada de páginas. Por lo tanto, vamos a venir aquí, vamos a chequear como lo hicimos anteriormente y como vimos, hacemos un void puntero a esta región, igualamos a VirtualAlog. VirtualAlog devuelve un puntero a una región que nosotros vamos a recoger con un puntero a void, ¿vale? Por ejemplo, podríamos poner otro puntero, ¿vale? Pero con un puntero a void nos vale. Entonces, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto, void puntero a región. De hecho, lo podemos poner más bonito, podemos utilizar una clase de Windows que es pvoid, que por detrás es un puntero a void, pero se ve más bonito, si queréis lo hacemos así. Pvoid, remote buffer, por ejemplo, ¿no? Remote buffer es igual a este VirtualAlog X que acabamos de hacer, ¿vale? Es decir, hemos creado un puntero a void, fijaros que hay 20.000 maneras de declarar una variable, ya que aquí, por ejemplo, lo hicimos de otra manera, pero es literalmente un puntero a void, que le hemos llamado remote buffer, y esto va a ser igual a lo que devuelve a VirtualAlog. De nuevo, podemos chequear si esta región de memoria es válida o no, ¿vale? Entonces, vamos a imprimir, como hicimos en este vídeo, en este caso, vamos a utilizar código, vamos a hacer un printf, dirección de memoria del shellcode, y vamos a poner aquí remote buffer, porque ahora le hemos llamado el remote buffer, no le hemos llamado region, y vamos a poner aquí un /n para terminar el salto de línea. Perfecto. Pues dicho esto, ya tenemos el siguiente paso, que es un VirtualAlog X. Hemos reservado memoria en un proceso remoto. Vamos a ver si funciona. Lo mismo, tenemos el Notepad abierto, tenemos el Process Hacker indicándonos que es un 4084 de PID. Le damos al play y como vemos, se ha conseguido obtener un handle y se ha obtenido una dirección de memoria del shellcode que es esta, ¿vale? Como no hemos puesto pausa, el programa se ha muerto, pero la región de memoria probablemente, como el proceso víctima sigue vivo, probablemente podamos ver la región aquí. Vamos a verla. Vamos a ver que aquí hay una región de memoria, ¿vale? DRWX, que si cliqueamos está vacía. Pasa es que he cerrado la terminal y no podemos ver si coincidía el numerito. Me parece que sí, si vais para atrás en el vídeo,
probablemente el identificador de esta región, de la dirección base de la región, sea la que nos había devuelto el programa. Sin embargo, vamos a volver otra vez a crear otra región. Vamos a hacer una nueva región, vemos que obtenemos otro handle, el mismo handle, o sea, un handle del proceso, obtenemos otra región, vamos a dejar el programa abierto para comprobar si es esto. Si le damos a refrescar, vemos que ya hay dos regiones de memoria porque la región anterior no la hemos borrado, es decir, nuestro programa creó esa región de memoria en el Notepad, pero no la borró. Y aquí vemos que esta región coincide con esta y vemos que está todo a cero, porque de momento, oye, todo bien, igual que antes, ¿no? Hemos obtenido un handle del proceso y hemos creado hemos reservado una región de memoria. De momento, todo bien. Em, Vamos a poner de momento, si me permitís, el Getch, ¿vale? Porque me parece muy interesante ir viendo poco a poco em, los pasitos, y el Getch necesitábamos importar una librería, que ya la tenemos aquí arriba, conio.h, así que perfecto. Pues nada, el siguiente paso ahora sería escribir, copiar este shellcode en esta región de memoria que hemos creado, que ya tenemos el puntero a la región, así que utilizaremos ese puntero para decirle a la función que utilicemos dónde hay que copiar el shellcode. Pero claro, como dije en el vídeo anterior, en un remark, dije que el memcopy, esta función, no permite eh, apuntar a otra región de memoria privada de otro proceso. Es decir, podemos hacer un memcopy si la región de memoria que vamos a utilizar eh, está dentro del mismo proceso que está llamando a memcopy, pero este no va a ser nuestro caso, porque el proceso víctima va a tener un espacio de direcciones de memoria privado, que es justamente, si os fijáis aquí, esto es privado, no podemos acceder a ella desde nuestro programa, desde este programa que estamos ejecutando nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, Windows, gracias a su API, nos facilita una operación para poder escribir bytes en una región de memoria de cualquier otro proceso, y es la función write process memory, que la voy a poner por aquí. Es una función que tiene también varios parámetros y lo que nos permite es escribir datos en un área de memoria del proceso que queramos. Puede ser un proceso, nuestro mismo proceso, podríamos pasarle un handle a nuestro mismo proceso para hacernos una autocopia de shellcode, es decir, podríamos modificar el programa del vídeo anterior para utilizar esta función en vez de un memcopy, pero también podemos utilizar esta función para copiar shellcode en otro proceso, que es lo que vamos a hacer gracias a que tenemos de nuevo un handle a ese proceso que hemos abierto. ¿Ok? Entonces, vamos a ver los parámetros. De nuevo, el primero, hprocess, nos suena que es el handle del proceso que vamos a querer modificar, al cual le vamos a escribir datos, así que perfecto. lpvoid, la siguiente variable, lpvoid es una lp base address, es un puntero a la base address del proceso donde queremos escribir datos, es decir, justamente la región de memoria que hemos reservado va a ser aquella donde vamos a querer escribir los datos. Por lo tanto, vamos a ir poniendo aquí write process memory, y ya tenemos los primeros dos argumentos, ¿no? Tenemos el handle del proceso, handle del process, y tenemos el remote buffer, ¿vale? Porque vamos a utilizar este handle para poder pedirle permiso al sistema operativo de, oye, tengo un handle a un proceso, y además quiero escribir en esta dirección de memoria que también es de ese mismo proceso, y una dirección de memoria que acabo de obtener llamando a virtualalog. Me la ha devuelto y la ha guardado aquí. Pues la vamos a utilizar, esta dirección de memoria. Vale, vamos a ver el siguiente parámetro. Nos venimos por aquí de nuevo a la documentación y vemos que lpbuffer. lpbuffer es el puntero al buffer que contiene los datos que queremos escribir. ¿Vale? Simplemente sería qué queremos copiar. Esto sería dónde lo queremos copiar, y esto sería qué queremos copiar. ¿Qué queremos copiar? El shellcode. ¿Queremos copiar shellcode? Pues nada, vamos a indicar shellcode. Esta variable es una array de caracteres, pero si nosotros indicamos shellcode, sin especificar en ningún momento corchetes ni nada, es decir, si especificamos shellcode de 0, estaríamos cogiendo el primer byte de shellcode, así sucesivamente, ¿no? Si especificamos shellcode, estamos simplemente indicando el puntero al primer byte de shellcode, ¿ok? Así que a Windows le vale, ¿vale? O sea, le vale porque dice, vale, me está pasando el puntero al primer byte, sería un puntero a este primer byte. Vale, perfecto. Pues Windows cogerá estos bytes y los copiará en remote buffer. Ok. NSIze serán el número de bytes que queremos escribir en el proceso. Es decir, todo este buffer, de todo este
buffer al cual estamos apuntando, ¿cuántos bytes queremos copiar? Pues queremos copiar literalmente los bytes del shellcode, o sea que de nuevo, sizeof shellcode para evitar tener que hardcodear ninguna variable y escribir ningún tamaño fijo y que si cambiamos el shellcode podamos automáticamente el programa se actualice dinámicamente, pues indicamos sizeof para que calcule dinámicamente el programa el tamaño. Y vamos a ver la última variable, que es el LP number of bytes written, que si os fijáis es una variable out, es una variable de salida. Es una variable que el programa, cuando ejecute la función, nos va a devolver a nosotros información en esta variable, ¿vale? O sea, no tenemos que nosotros darle datos a la función, sino que nosotros vamos a recoger datos. Por lo tanto, esta variable es una variable de size t, es una variable em, size que de hecho podemos dejarla en nulo, creo, ¿vale? De hecho pone si LP number of bytes written es null, el parámetro se ha ignorado. Yo en este caso no lo voy a poner como null, es una variable que nos indica cuando la función se ejecuta, nos indica el número de bytes que se han copiado. Pues si por ejemplo nuestro shellcode por algún motivo, algún error, solo ha podido copiar 300 bytes, pues esta función nos va a devolver, una vez que se haya hecho una copia, nos devuelve em, que se han podido copiar solo 300 bytes, ¿vale? Entonces, com simplemente como posible chequeo, y vamos a chequearlo, vamos a verificar que esta variable, vamos a imprimir el valor de esta variable para verificar que se han imprimido los 434 bytes. Entonces, como es una variable de salida, tenemos que declararla. Entonces, bytes written, por ejemplo, ¿no? Declaramos una variable de size t, que es el tipo de variable que va a, a devolver el programa. Y de momento hemos escrito 0, porque si el programa no se ejecuta, los bytes que se han escrito son 0. Entonces, vamos a pasársela como argumento, ¿vale? Si os fijáis, si nosotros ponemos aquí solo bytes written, ¿vale? El programa va a dar un error. Va a dar un error porque se está esperando el puntero a esta variable, no se está esperando la variable. Windows, se os dice aquí, si os fijáis, es un asterisco, que esto indica puntero, y es LP, long pointer, es decir, es un long pointer a una variable de tipo size_t. Así que lo que tenemos que hacer es pasarle el puntero, ¿vale? ¿Cómo se pasan los punteros a las funciones? Así, ¿vale? Poniendo el ampersand. Así le estamos indicando a Windows bueno, a C++, mejor dicho, que vamos a pasarle el puntero a esta variable para que pueda escribir en ella y modificar el valor a 434 o a lo que consiga escribir. Entonces, hasta este punto, ¿vale? Voy a poner un get aquí más tarde. Ya tendríamos todos los parámetros para nuestro write process memory. Hasta este punto ya el programa escribiría en esta dirección de memoria que hemos reservado. Escribiría, gracias a que tenemos el handle, gracias a que tenemos el buffer, la dirección de memoria remota que hemos calculado anteriormente, tenemos nuestro shellcode y la variable con bytes. Vamos a imprimir por pantalla, vamos a utilizar un printf, pero una vez que no lo he puesto, vamos a en número de bytes escritos. Y vamos a poner aquí, y vamos a poner esto, si no me equivoco, era un entero, pero no sé, me acuerdo si era un i o un _n de number, no lo sé, ¿vale? Vamos a ver ahora tranquilamente. Entonces vamos a darle al play de nuestro programa, vamos a ver que hemos conseguido obtener un HAL al proceso, vamos a darle espacio para que se consiga alocar otro shellcode, vamos a ver esta región de memoria y vemos que se ha creado una nueva región de memoria 884F000, perdón, 885000, ¿vale? De hecho, esta de aquí arriba, si os fijáis, lo interesante de imprimirlo por pantalla es que una vez que empecéis aquí a trastear con el programa, podéis detectar cuál es la nueva región y podéis ir. Estas dos regiones las deberíamos de haber borrado, pero como no hemos añadido código para borrarlas, se han quedado aquí y nos puede ser molesto verificar cuál de ellas estamos analizando. Entonces, es muy interesante imprimir los valores por pantalla, ¿vale? Sobre todo cuando estáis aprendiendo. Entonces, ahora mismo no hemos copiado nada porque nuestro programa se ha quedado pillado, está en el get, está ahora mismo esperando al write process memory. Vamos a darle al espacio y si os fijáis, nos sale el número de bytes escritos, un número totalmente surrealista porque no se pueden escribir bytes negativos, pero si le damos a reescribir, a releer, se han releído, o sea, se ha pegado correctamente nuestro shellcode, empezando desde 48 y acabando en en C3, perdón, en C3. Es decir, se ha copiado todo el shellcode bien. ¿Por qué nos está saliendo un número aleatorio aquí, menos 200 tal? Pues esto es por el número que hemos indicado aquí, ¿vale? Aquí tenemos que indicarle a Windows qué número vamos a imprimir
y no es un entero. O sea, el entero nos indica con porcentaje i. Dejadme que lo busque un segundo. Ok, chicos, pues ya lo tengo. Es un porcentaje ZU, ya que es una variable de tipo size_t. Es un poquito más complicado de imprimir por pantalla, hay que especificarlo un poquito más en especial. Y además me había confundido y aquí hay que indicar que imprima la variable written, que había puesto otra variable, había puesto remove buffer. Entonces, dicho esto, vamos a cerrar de nuevo el programa, vamos a ejecutarlo de nuevo y vamos a obtener un handle al proceso Notepad. Obtenemos una dirección de memoria nueva para alocar nuestro shellcode, copiamos shellcode y si os fijáis, uy, he cerrado el programa sin querer muy rápido, disculpa, no pasa nada, lo volvemos a ejecutar. De nuevo, si os fijáis, pone que el número de bytes son 434, es decir, que el programa ha conseguido escribir correctamente en esta nueva región de memoria, que es la C886500, ¿vale? Si os fijáis, nuestro shellcode. Por lo tanto, el último paso que faltaría ahora sería el paso de ejecutar este shellcode. Y nada, vamos a ello. Pues chicos, para poder ejecutar código en un proceso remoto, vamos a utilizar otra llamada de la API de Windows. En este caso, nuestro programa va a estar lleno de llamadas a la API, no como el anterior. Y lo que vamos a utilizar es esta función que nos permite crear un thread en un proceso remoto, create remote thread, y como bien dice, pues crea un hilo que se ejecuta en el espacio de direcciones virtuales de otro proceso, ¿vale? Podemos utilizar la función que acaba en next, al igual que en VirtualAlloc hay una función extendida de create remote thread que nos permite además añadir diferentes atributos. En otro vídeo utilizaremos esta función para darle un poquito más de funcionalidad a nuestro malware. Sin embargo, aquí con esta función básica nos sirve, ¿vale? Para lo que queremos hacer. Entonces, ¿qué necesitamos para poder crear un hilo en otro proceso, ¿vale? Pues necesitamos primero un handler al proceso. De nuevo, lo tenemos ya, así que ok. Los siguientes son los atributos de seguridad que van a tener el hilo, el thread, ¿vale? Entonces, aquí vamos a clicar para poder ver los atributos de seguridad. En este caso, os adelanto que no nos hace falta ninguno, ¿vale? No nos hace falta ningún atributo de seguridad. Pues aquí nos pone que si el LP Thread Attributes es null, el thread, el hilo, consigue una security descriptor por defecto, ¿vale? Es decir, que si ponemos null, no es que los atributos de seguridad como tal sean nulles, sino que los atributos de seguridad son por defecto. Entonces vamos a utilizar null porque en principio para esta inyección no vamos a necesitar ningún atributo de seguridad en particular, ¿vale? Lo siguiente sería el WStackSize, que es, si os fijáis, es de tamaño size_t, de tamaño size. Entonces vamos a indicar aquí el tamaño inicial del stack, ¿vale? Dice que si el parámetro es 0, el thread utilizará el tamaño por defecto. En nuestro caso no queremos ningún thread, no queremos ningún tamaño de stack, no nos hace falta, así que podemos poner un tamaño de stack por defecto, ¿vale? Que alguien me corrija si me equivoco, pero en principio no queremos utilizar el stack, ya que no vamos a llamar a otras funciones nuevas dentro de este proceso, simplemente a la función del shellcode, por lo tanto stack no hace falta. Aquí os tenéis que quedar con que ahora mismo este parámetro va a ser null y este parámetro va a ser 0, ¿ok? Para poner valores por defecto en estos dos parámetros. El siguiente es lp_start_address, este parámetro ya nos suena. Como veis, en Windows muchas veces el nombre de las variables que utilizan se comparte bastante entre funciones para que puedas entender la correlación entre argumentos en diferentes funciones. Por ejemplo, el handle process se suele llamar el handle al proceso al que quieres crear el thread, en este caso se llama hprocess. El caso antes del VirtualAlloc, lo mismo, el handle del proceso que necesitabas para poder especificar a qué proceso quieres reservar memoria, era hprocess también, ¿no? Entonces aquí lp_start_address es lo mismo, es el puntero a la dirección de memoria que quieres que se ejecute en el proceso al que vas a crear el thread. Es decir, esta función va a crear un hilo, un thread, y además va a ejecutar en la dirección, va a empezar a ejecutarse en la dirección de memoria que nosotros especifiquemos aquí, ¿vale? Vamos a leerlo de todas maneras. Pone lp_start_address es un puntero a la función definida del tipo lp_thread_start_routine para que sea ejecutada por el hilo y representa la dirección de inicio del hilo en el proceso remoto. Es decir, nuestro hilo, el hilo que vamos a crear, va a empezar a ejecutarse por la dirección de memoria que nosotros le pongamos aquí, en este parámetro. Lo que queremos es que el hilo empiece ejecutando nuestro shellcode. Por lo tanto, la dirección de memoria que tenemos que poner en este parámetro es la dirección de memoria del primer byte del shellcode, que es la dirección de memoria de la zona que hemos reservado, que es donde hemos copiado el shellcode, ¿ok? El siguiente parámetro es lp_parameter, es un puntero a la variable
que se le va a pasar a la función de thread son los parámetros, si queremos especificarle. En nuestro caso no nos hace falta nada. Luego, flags de creación, o sea, podemos ponerlo como nulo, básicamente. Lo siguiente sería DW Creation Flags, que son los flags que controlan la creación del hilo. Hay diferentes variables. El valor 0 lo que hace es que el hilo se ejecuta justamente después de que se crea. Nosotros, en principio, vamos a querer que el hilo se ejecute en cuanto se cree. Entonces, vamos a ponerle el valor de 0. Sin embargo, podemos darle el valor de Create Suspended para que el hilo se cree en un estado suspendido y no ejecute el código al que apunta hasta que no hagamos un resume thread, ¿vale? Esto lo utilizaremos en otros tipos de inyección de procesos, donde iniciaremos el hilo en un proceso remoto en dormido, en un estado suspendido, y posteriormente, tras unas cuantas acciones, resumiremos la ejecución haciendo un resume thread, ¿vale? De momento no vamos a hacerlo, ¿vale? Y este no lo he utilizado nunca, así que no os puedo decir mucho, ¿vale? Se suelen utilizar estos dos. En principio nosotros vamos a utilizar el parámetro 0 en Duplication Flags. Y por último, LPThreadID, que es un puntero a una variable que recibe el identificador del hilo. Como veis, es una variable de salida. Todas las variables estas son de entrada, todos los parámetros. Y este parámetro es un parámetro de salida. Es un parámetro que nos va a devolver el ID del hilo, ¿vale? En vez del ID del proceso, como hemos visto, cada hilo tiene también su ID, su identificador, y nos va a devolver en esta variable el identificador del hilo. Así que podemos imprimir, pues si es nulo el identificador del hilo no se devuelve, podemos hacer que no devuelva identificador de hilo si no queremos obtener esa información. Pero sin embargo, si queremos obtener el valor del hilo, el número del hilo, para utilizar en otros posteriores programas o en otras posteriores funciones, sí que podemos obtenerlo. Y finalmente vamos a ver el valor de retorno. Si la función es correcta, el valor de retorno es un handle al nuevo thread que se ha creado. Es decir, el sistema operativo creará un nuevo hilo y nos devolverá un handle a ese hilo para que nosotros podamos seguir utilizando ese handle y en otras funciones posteriores, que en nuestro caso no lo vamos a utilizar, pero por si queremos seguir utilizándolo, ¿no? Y si la función falla, el valor de retorno es null. Por lo tanto, podemos obtener información de si la función ha fallado viendo el valor de retorno y chequeando si es null o no, ¿vale? Entonces, sabiendo los parámetros de esta función, vamos a llamar a nuestra función de createRemoveThread. De nuevo, vamos a venirnos a este programita y ya teníamos el WriteProcessMemory que nos va a escribir en el remove buffer el shellcode. Pues vamos a hacer la función. Ok, aquí estamos. Nos vamos a venir por aquí, vamos a ver los parámetros que necesitamos. Entonces, vamos a hacer un createRemoveThread y aquí está, que como veis nos deja elegir entre la normal y la extendida, y vamos a ir viendo los parámetros con vosotros. El primero es el handle al proceso al que queremos. Entonces, especificamos el hprocess, que ya tenemos esta variable con el handle al proceso. Como veis, estamos reutilizando ese handle. Los siguientes serían los atributos de seguridad, que en este caso nulo era por defecto, así que vamos a ponerle nulos porque queremos valores por defecto, no nos interesa nada en particular. Lo siguiente sería el stack size, ¿vale? El tamaño del stack por defecto vamos a ponerlo en 0, ¿vale? Porque te va a coger un tamaño de stack por defecto. En principio no queremos nada en concreto. Lo siguiente sería el buffer, la dirección que vamos a ejecutar del shellcode, es decir, la dirección de inicio en la que el hilo, cuando se empiece a ejecutar, va a ejecutar, queremos que ejecute nuestro shellcode. Por lo tanto, vamos a escribir el puntero al remove buffer, ¿vale? Vamos a poner remove buffer y como podéis ver nos da un error. ¿Por qué? Porque el remove buffer es un tipo de dato de puntero a void. Hemos creado un puntero a un void y sin embargo el remove buffer se espera que el tipo de datos sea un lpthread stat routine, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos convertir nuestro tipo de dato que nosotros le hemos hecho puntero a void en un tipo de dato que se espera esta función, que es lpthread stat routine? Pues bueno, es muy sencillo. Vamos a transformar este tipo de dato en el tipo de dato que el programa se espera, simplemente casteándolo. Para castear una variable, para transformar una variable de un tipo de dato a otra, temporalmente lo que vamos a hacer es, antes de la declaración de esta variable, antes de incluir esta variable como argumento, vamos a poner paréntesis y vamos a especificar el tipo de dato que nosotros queremos que sea, ¿vale? lpcead start routine. Y automáticamente el programa convertirá temporalmente, solo para esta función, remove buffer, que es un tipo de dato de puntero a void, en un tipo de dato de lpthread start routine.
Ojo que esto lo hacemos solamente en este momento. Remote buffer sigue siendo un puntero a void, ¿vale? Lo tendríamos que volver a castear a LP3 de start routine si lo volvemos a utilizar en otra función. Y ojo también que podemos realizar esta transformación porque las dos variables son los dos tipos de datos, mejor dicho, son muy parecidos. Si nosotros transformamos un tipo de dato, por ejemplo, un string, una cadena de texto, en un tipo de dato entero, en un número, ahí sí que puede haber problemas de casteo y los resultados que obtengamos son pueden ser bastante diferentes a los que nosotros nos esperamos. Sin embargo, esta transformación de datos, de tipo de datos, las podemos realizar porque los tipos de datos son muy parecidos. Entonces, tenemos la confianza o la seguridad de que al transformar un tipo de dato de puntero a void a un tipo de datos de LP3 de esta routine, la transformación se va a realizar correctamente. Así que lo que quiero decir con esto es que no transforméis variables si no estáis seguros del tipo de comportamiento que esa variable va a sufrir cuando se transforme de tipo de dato, ¿vale? Aquí en este caso, como digo, la podemos hacer. Lo siguiente que sería el siguiente parámetro, vamos a poner otra vez comillas, es LP parámetro, es decir, qué parámetros queremos pasar a la función. Nuestra función no recibe parámetros porque es un shellcode independiente que no necesita ningún tipo de parámetro, por lo tanto, le ponemos null. La siguiente sería los flags de creación del proceso, que acordaros que si queremos que el proceso se ejecute, o sea, queremos que el hilo se ejecute justamente nada más crearse, tenemos que ponerle un 0 y así que le ponemos un 0 y finalmente aquí en esta variable vamos a recibir el thread ID, el identificador del hilo que nosotros hemos creado. Como hemos hecho anteriormente, como he dicho anteriormente, si ponemos null, el hilo, o sea, aquí no devolverá nada. Sin embargo, para imprimir por pantalla el hilo, vamos a hacer una variable anteriormente, una variable LP de Word, LP o un de Word, por ejemplo, de Word ID hilo, ID thread ID, ¿vale? Que va a ser un thread ID que va a estar inicializado en null, porque en principio no lo hemos inicializado. Y vamos a pasarle aquí un thread, le pasamos la dirección de memoria del thread ID para que pueda escribir en esta variable. Por lo tanto, la función se ejecutará, creará el hilo en el proceso remoto, em, con los parámetros por defecto que especifiquemos, apuntando o ejecutando en lo que haya en remote buffer, que ya hemos copiado el shellcode, por lo tanto empezará ejecutando el shellcode y devolverá en thread ID el ID del hilo, ¿ok? Entonces, lo único que nos queda es hacer un printf y un get para decir, podríamos hacer la comprobación de ver si se ha creado el hilo, ¿vale? También lo vamos a hacer a continuación, pero vamos a decir aquí, vale, vamos a decir aquí, eh, se ha creado el hilo, ID del hilo. Y ponemos aquí, vamos a dejarlo en ZU, vamos a ver si eso funciona, y vamos a poner thread ID, queremos imprimir thread ID, ¿ok? Y antes de eso vamos a hacer un get para que el programa no termine también, y también vamos a hacer un chequeo antes, aquí posteriormente, vamos a hacer un handle que le vamos a llamar handle thread, y en principio va a ser nulo, ¿vale? Va a ser un handle al thread que va a ser nulo. Si esta función se ejecuta, nos va a devolver un handle al thread que ha creado. Entonces, esta variable handle thread, hthread, vamos a hacer que recoja el valor de createRemoveThread, de manera que si createRemoveThread es correcto, la ejecución es correcta, hthread va a tener un handle a ese nuevo thread y por tanto no va a ser nulo. Por tanto, si la función falla, el valor de devolución de esta función va a ser nulo. Y podemos chequear, por tanto, si la función ha fallado. Si hthread es nulo, el createRemoveThread significa que ha fallado, ¿vale? Y podremos hacer un printf de que create remote el thread ha fallado, ¿vale? Y ponemos un /n también para indicar un salto de línea, ¿vale? Sin embargo, podemos hacer aquí un else, si no ha fallado, ¿vale? Si es otro valor que no es nulo, podemos hacer un printf de que create remove, no, aquí directamente lo que podemos hacer es obtener el valor del hilo, imprimir esta creación del hilo,
para que si falla, digamos que remove thread ha fallado y sin embargo, digamos que se ha creado el hilo y el ID del hilo, ¿ok? Entonces, en principio ya tenemos todo, ¿vale? Tenemos alocar buffer, escribir en el buffer y ejecutar un thread remoto. Es probable que el ID del hilo nos dé problemas con este tipo de variable porque no se espere no sea un Z1 que tengamos que poner aquí. Vamos a comprobarlo porque la verdad que no me suelo preparar los vídeos a tal nivel. Prefiero hacer un poquito más de freestyle. Así que vamos a iniciar un notepad para poder tener un notepad por aquí. Vamos con el process hacker a obtener el ID del notepad 6548, vamos a sustituirlo aquí y vamos a darme al play, ¿ok? Se estará creando el play y vemos que se ha conseguido obtener un handler al proceso. Vamos a venirnos por aquí, vamos a venirnos al enter. Se ha obtenido una nueva dirección de memoria. Se ha creado una nueva dirección de memoria que será por aquí. Vamos a ver si una dirección de memoria con RWX. Vamos a chequear. Ah, no, perdonad. Vale. Ahora se escribe la dirección de memoria, ¿ok? Vamos a chequear. Aquí está la región de memoria donde hemos escrito ya el shellcode. Y vamos a ver ahora mismo los threads, porque en principio hay 4 hilos, es decir, el notepad por defecto se ejecuta con 4 hilos. Y aquí le daremos al enter para que se cree un nuevo hilo en el espacio de memoria del proceso. Entonces vamos a dar al enter. Vemos que se ha creado un hilo, nos devuelve un ID del hilo efectivamente de 6400, por lo tanto se ha imprimido correctamente. Mirad aquí, hay un hilo con un ID de 6400 y si os fijáis hay un hilo que se ha eliminado, pero este hilo es el correcto, este hilo es el nuestro, el que está ejecutando nuestro shellcode, ¿vale? Os lo puedo asegurar, ¿vale? Entonces, como veis, además el shellcode se ha ejecutado en un proceso remoto. Este mensaje que se está ejecutando es el shellcode que nosotros hemos almacenado y este mensaje no se está ejecutando en nuestro proceso atacante. De hecho, en nuestro proceso atacante lo que vamos a hacer es terminar la ejecución del proceso, es decir, ya acabamos de cerrar este proceso, ¿vale? Nuestro proceso atacante en la lista de procesos ni siquiera va a estar, es decir, en esta lista de procesos que tenemos aquí en Process Hacker ya no va a estar porque nuestro proceso atacante ya ha hecho su función, que es buscar el notepad, guardar un shellcode, escribir ese shellcode y ejecutarlo. Y por tanto ya la ejecución termina del programa atacante. Sin embargo, en el proceso víctima ya tenemos una región de memoria que sigue activa, en la cual hay un shellcode almacenado que hemos guardado y un nuevo hilo en la cual, con valor 6400, el cual está ejecutando nuestro shellcode, ¿vale? De hecho, si os fijáis, si le dais al doble clic, ¿vale? Primero os dice que la dirección de inicio de este hilo es user thread start, es decir, que ha habido un usuario que ha iniciado este hilo, ¿vale? Y además, si os fijáis, en algún momento, esta creo que es la dirección de nuestro shellcode, ahora lo comprobaremos, y además se ejecuta message box a lo largo del flujo de vida del hilo, ¿vale? Si le damos doble clic al hilo, podemos ver el stack, la llamada de funciones que se han ido ejecutando dentro del hilo, y si os fijáis, pues vemos que tenemos un message box, por lo tanto, podemos ver que este es nuestro hilo, ¿no? A modo de también para hacer un poco análisis de lo que hemos estado haciendo, podemos fijarnos, siendo un antivirus, de que en un hilo, de que en un proceso remoto se ha creado un hilo y además una vez se ha creado un hilo se ha creado o se ha llamado a funciones maliciosas, ¿vale? Entonces podemos, a modo de antivirus, estar monitorizando la creación de hilos en procesos y en el momento en el que se crea un hilo en un proceso que no nos esperamos o que tiene un comportamiento relativamente anómalo, podemos considerar que en ese hilo está corriendo algo malicioso, ¿ok? Entonces, para hacer un último research, que se me ha olvidado comentaros, vamos a darle de nuevo otra vez, vamos a obtener un handle, vamos a obtener un nuevo shellcode, vamos a ejecutar, a escribir el shellcode de nuevo y vamos a ejecutar un nuevo hilo. Como veis, hay un nuevo hilo. Si nosotros buscamos el notepad, además del hilo con 6400 va a haber otro hilo, si os fijáis, es decir, ya fijáis que hay 2 hilos que han ejecutado nuestro shellcode. Estos hilos no los hemos matado, es importante recalcar que no los hemos matado, no los hemos destruido una vez se ejecute el código, por lo tanto el hilo sigue ejecutando, que es básicamente no ejecuta nada una vez que ejecuta nuestro shellcode.
Y en este hilo nuevo, si os fijáis, es una cosa muy curiosa porque la dirección de memoria del shellcode está aquí, ¿vale? Es pues 1171DB8000. Y si os fijáis, aquí tenemos una región de memoria que es muy parecida. Es decir, que primero el programa ha empezado a ejecutar, ha empezado a ejecutarse y ha llegado a apuntar a esta dirección de memoria que no es exactamente la del shellcode, pero es una dirección de memoria muy cercana, ¿vale? Y que luego posteriormente salta a llamar a MessageBox, ya que nuestro shellcode a lo largo de su ejecución acaba llamando a MessageBox. Así que esto sería todo. En principio hemos conseguido entender bastante bien, yo creo, el cómo conseguir ejecutar código en un proceso remoto. Ahora mismo nuestro Notepad habría ejecutado código que no es controlado por Notepad, sino que es controlado por nosotros. Y posteriormente veremos otras modificaciones, otras variantes de este tipo de inyección de procesos que se centrarán en intentar inyectar código en un proceso víctima, ¿vale? Así que bueno, nada, si tenéis algún tipo de duda, alguna sugerencia, podéis dejar en los comentarios. Si ha habido algo que haya dicho erróneamente, también podéis corregirme en los comentarios. Os agradezco cualquier tipo de feedback. Y nada, esperamos al siguiente vídeo. Espero que aprendáis y espero que repitáis estos pasos para conseguir un programa parecido a este. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.